Señor, Padre, estamos muy agradecidos por tu bondad, permitirnos llegar a visitar a los hermanos y pasar este tiempo tan grato, tan importante para la comunión, para nuestras almas y gozarnos en ver lo que estás haciendo en medio de los hermanos. Gracias porque durante todo este tiempo, Señor, tú has sido fiel con ellos y les has sostenido, guardado y podemos seguir caminando juntos con la búsqueda de honrarte a ti por sobre todas las cosas y honrar tu palabra. Señor, en esta mañana queremos pedir tu ayuda, tu dirección, que tú nos estés guiando en cada enseñanza, en cada cosa a decir, en cada principio espiritual a considerar. Señor, necesitamos tanto tu ayuda para contemplar la urgencia de este tema y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Los esposos, las esposas, los hijos, Señor, cada uno de ellos tienen una instrucción directa de tu palabra y necesitamos escucharla, conocerla y poner todo de nosotros para vivir en esa verdad. Padre, creemos en la obra de tu palabra, creemos que ella es la que tiene poder y gracia para obrar en nuestros corazones, para llegar a lo profundo de nuestro ser y también creemos y descansamos en la obra del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que en esta mañana pueda venir a nuestro encuentro, Señor, a tomar tu palabra, a sembrarla en nuestro corazón y que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas y tratando con nosotros de manera particular. Señor, bendice tu palabra, bendice este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Retomando donde dejó el pastor Alejandro, en cuanto a la piedad familiar, sé que estuvieron viendo algunas cosas, sobre todo la importancia de la familia, el matrimonio, de ver la base bíblica en todas estas cosas. Vamos a seguir en esa misma verdad, en ese mismo tema que es la piedad familiar, pero vamos a direccionarlo, por decirlo de alguna manera, a las responsabilidades que Dios pone sobre cada uno de nosotros. Y sabemos que Dios ve en el hombre ese representante, ese líder que Él ha llamado para liderar la familia en todos los aspectos, ¿no? En el cuidado de la familia, en la protección y sobre todo en la parte espiritual. Es el hombre a quien Dios llama como ese líder. Entonces vamos a iniciar por esa primer persona de la familia a quien Dios llama como responsable. Y sin duda, creo que todos nosotros como hombres hemos llegado al matrimonio, a la familia, sin ningún conocimiento de qué se trata, de cómo llevar adelante. Seguramente teníamos la referencia o lo que habíamos vivido en nuestra casa con nuestros padres, si es que los tuvimos, o quizás las experiencias no han sido de las mejores y no queríamos repetir la misma historia. Y entonces necesitamos, de alguna manera, no solamente entender cuál es el lugar del hombre, sino qué es lo que Dios manda al hombre en su casa, cuál es la función, cuál es la responsabilidad que el hombre debe llevar adelante. Seguramente a cada uno de nosotros, los hombres, cuando comencemos a desandar esta enseñanza, vamos a coincidir en el hecho de decir qué lejos que estamos de esto, ¿no? Y de la misma manera creo que va a suceder con las mujeres y de la misma manera podría pasar con los hijos. Y creo que un poco se trata de eso, de no solamente decirnos lo que tenemos que hacer, sino mostrarnos lo incapaz que somos de poder vivir a la luz de lo que Dios manda, pero que en su bondad el Señor también nos bendice, nos da los medios, las herramientas, para que eso pueda comenzar a ser parte de nuestra vida. Cuando hablamos de la piedad familiar, hermanos, no estamos tratando un asunto secundario de nuestra vida o secundario de nuestra vida. Alguien decía, donde hay familias bien constituidas, hay una sociedad bien constituida que se ve bendecida por buenas familias, por familias en un contexto espiritual, moral correcto, y al final toda la nación se ve bendecida por familias de esa naturaleza. Cuando pensamos en el ámbito de la iglesia debería ser ese lugar, ese recinto donde las buenas familias abundan, donde todos miran a la iglesia, no tanto por la parte teológica, doctrinal o aún el evangelio,
sino para ver la referencia o la conducta de los cristianos en cuanto a cómo viven, cómo son como familia, cómo eso impacta socialmente. Siempre me gusta señalar que la primera impresión que tuve del Evangelio fue ver una familia. Vengo de un contexto de una familia, bueno, mis padres se habían separado, nos criamos prácticamente solos, mi mamá tenía que hacerse cargo de la parte económica, salir a trabajar, salía a 8 de la mañana, volvía a 10 de la noche y prácticamente todo ese tiempo estábamos al cuidado de dos hermanas mayores que tenían 14 y 15 años, imagínense, dos adolescentes de esa edad, hacerse cargo de una casa era algo realmente abrumador. Y cuando me invitan a una actividad de la iglesia, me invitan luego a la casa del pastor, y cuando voy a la casa del pastor y llego, lo primero que veo es el contexto familiar. No me hablaron del Evangelio, no me dijeron ninguna verdad teológica que me impactó ver una familia. Los niños sentados a la mesa, la esposa, bueno, sirviendo la mesa, el esposo sentado, nos invitaron a participar y participamos esa noche, pero lo que quedó en mi cabeza todo el tiempo fue ver una familia. Y recuerdo que lo que volví pensando era: yo quiero una familia así, yo quiero una familia como esa. Y la verdad es que cuando pensamos en ese contexto, la iglesia debería impactar de esa manera a su entorno, a la sociedad. Ver una familia de nuestra iglesia debería ser un impacto. Y no me refiero al hecho de querer impresionar o mostrarse como una buena familia. Se trata simplemente de vivir el Evangelio, de vivir esta verdad de la piedad familiar con tanta naturalidad, pero con tanto arraigo y cercanía, que otros al vernos puedan ver la gracia de Dios en nosotros. Bueno, la familia no fue diseñada meramente para la convivencia, para la procreación, para la estabilidad social, sino que la familia fue instituida por Dios para reflejar su propio carácter. Y lo que vamos a ver en las distintas enseñanzas en esta mañana es que cada uno de manera distinta, pero al final de la misma manera reflejan la gloria de Dios. Bueno, Pablo les escribe a los romanos y le dice que todo lo que ellos tenían que hacer, debían hacerlo para la gloria de Dios. Todo debían hacerlo pensando en esa verdad, la gloria de Dios. Y cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada familia debería tener eso como un desafío. Ser una familia, vivir de tal manera, representar o modelar tan claramente el Evangelio que la gloria de Dios pueda ser mencionada. El Señor habla en la parábola en el Sermón del Monte, no en la parábola, y dice que al ver nuestras buenas obras, el mundo iba a glorificar a Dios, ¿no? Y eso está íntimamente en la familia. La familia fue diseñada para eso justamente, para que al ver las buenas obras, la conducta, el proceder, el reaccionar, el andar de una familia, bueno, al final Dios sea glorificado. Cuando hablamos con respecto al hombre como cabeza del hogar, no estamos hablando primeramente de privilegios a ser reconocido, a ser visto como la cabeza, como la autoridad, como el líder al que todos deben honrar y someterse, sino que estamos hablando de responsabilidad. Estamos hablando de que Dios no solamente le da el privilegio de ser el líder, la cabeza del hogar, sino juntamente con ese privilegio le da la responsabilidad de llevar en esa dirección a la familia. No estamos hablando de que el hombre es cabeza porque es superior a la mujer, sino que estamos hablando de que el hombre es un ser que representa, o que Dios lo pone en ese lugar para ser representativo de Dios, de su carácter, de su liderazgo, de su señorío. No estamos hablando de dominio, sino de liderazgo que debe reflejarse en justicia, sabiduría y en bondad. Bueno, generalmente cuando nosotros abrimos esa ventana y decimos el hombre es el líder de la casa, o el hombre es llamado a liderar la casa, y lo ponemos en el contexto en el que vivimos o en el que crecimos, bueno, generalmente traemos a nuestra memoria una connotación negativa. Quizás hemos sido parte de una familia
o de una casa donde el padre era un ser autoritario, era un ser rígido, duro, donde todo lo que sabíamos de él era retos, golpes, maltrato. Bueno, no tiene nada que ver con el diseño de Dios. ¿Cómo estás, Katy? No tiene nada que ver con el diseño de Dios, no tiene nada que ver con lo que Dios preparó. Cuando Dios habla de liderar, lo que debe venir a nuestra mente rápidamente es Cristo. Queremos pensar en un líder, queremos pensar en una cabeza positiva conforme al diseño de Dios. Bueno, el ejemplo es Cristo. La pregunta central de esta enseñanza en la mañana es: ¿cómo debe vivir un hombre en su casa para reflejar la gloria de Dios? Recuerden, ese es el llamado. El llamado que Dios nos imprime a la hora de nuestra salvación es: bueno, a partir de ahora vas a vivir para mi gloria. Recuerdan, Él llamó a los hermanos que tenían la empresa, a Pedro, a Andrés, llamó a otros que se encargaban de pescar. Era su empresa, era su pyme, era su tarea. Y Él dijo: desde ahora seréis pescadores de hombres. Bueno, nosotros fuimos llamados de alguna manera a pescar hombre en el sentido del Evangelio, pero también fuimos llamados a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Hermanos, quiero invitarlos a que busquen ahí en Génesis, el capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, este pasaje generalmente se utiliza para hacer una referencia a la Trinidad de Dios. Dios está hablando en plural, está hablando en esa comunión intratrinitaria en la eternidad, y dice que Dios está hablando con alguien, o sea, está hablando y dice hagamos. ¿A quién se refiere? Bueno, indudablemente, a la luz de lo que la palabra nos enseña, podemos afirmar: está hablando con Cristo, está hablando con el Espíritu Santo. Y Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, hay un montón de interpretaciones y de malas interpretaciones con respecto a este versículo, o sobre todo a la parte que se refiere: ¿qué significa que el hombre es creado a semejanza de Dios? ¿Quiere decir que el hombre tiene poderes como Dios tiene esa capacidad solamente perteneciente a Dios de hacer determinadas cosas? Bueno, lo que debemos definir es que cuando Dios dice de hacer al hombre a su imagen, se está refiriendo a que el hombre va a ser ese medio usado por Dios para reflejar de alguna manera el carácter de Dios. No en el sentido eterno, soberano, poderoso, sino que Dios, y es lo que vamos a ver en esta mañana, intencionalmente dotó al hombre con ciertas cosas que nos llevan a representar y a reflejar el carácter de Dios. Bueno, cuando nosotros pensamos en esto de la responsabilidad del hombre, no podemos dejar de mencionar que cada hombre, por más dedicado y comprometido que esté con esta tarea de reflejar la gloria de Dios en lo que hace como esposo, como padre, como un representante de la familia, no deja esta tarea, no lleva, adelante esta tarea, sino de manera imperfecta. No somos lo que debemos ser, no hacemos lo que quisiéramos hacer. Quisiéramos ser seguramente mejores padres, mejores esposos, mejores hijos y todo lo demás. Pero la verdad es que estamos limitados, no podemos. Y eso, lejos de darnos libertad, bueno, yo ya sé que no lo puedo hacer, debería llevarnos a un mayor compromiso y a una mayor dependencia en el Señor, porque yo ya sé que no puedo hacer eso, pero sí la gracia de Dios puede hacerlo en mí, y eso es lo que debo procurar. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, se refería al hombre y a la mujer. Esto es muy interesante. Hay un debate, sobre todo cuando el feminismo entra en la iglesia, siempre comienzan a señalar a Dios como un Dios machista, como que tiene preferencias por el varón y desprecia a la mujer, por eso le da un lugar de liderazgo al hombre y no a la mujer. Bueno, la realidad es que él no está hablando de manera de género, no está diciendo el hombre como género, está hablando del hombre como creación. O sea, tanto el hombre como la mujer tienen la misma
podemos decir, tarea de reflejar el carácter de Dios que Él impregnó en el hombre y en la mujer en el tiempo de la creación. El hombre como la mujer reflejan a Dios, sí, de manera distinta. El hombre lo va a mostrar quizás desde el liderazgo, desde esa parte espiritual, desde esa parte como protector, proveedor, y la mujer va a mostrar otra parte del carácter de Dios. Pero ninguno de nosotros, ni hombres ni mujeres, están exentos de reflejar la imagen que Dios impregnó en nosotros. El hombre como la mujer reflejan a Dios, y esta verdad nos recuerda que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero distintos en sus roles, y cada uno de ellos reflejan el carácter de Dios desde una perspectiva diferente. Y ahí pasamos al pasaje de 1 Corintios 10:31, seguramente un pasaje conocido para todos nosotros, que dice: sea que comamos o bebamos, haced todas las cosas para la gloria de Dios. Padres, sé que a veces la responsabilidad es mucha, sobre todo cuando estamos con los pies en la tierra y vemos todo lo que no podemos hacer, lo limitado que somos, lo frágiles que somos en llevar adelante con fidelidad esta tarea. Las madres sufren de la misma manera, quizás desde otro ámbito, de otro aspecto. Todos nosotros podemos llegar a un punto grave de frustración y decir: bueno, Señor, al final es lo que soy, es lo que hiciste, o es lo que quedó en consecuencia del pecado. Pero cuando pensamos que Dios nos llama a esta verdad de hacer todo para la gloria de Dios, y no solamente Dios está exigiendo, bueno, hónrenme, hagan lo que yo les digo, sino que juntamente con esa demanda Él nos da los medios de gracia, su palabra, su espíritu obrando en nosotros, la posibilidad de escuchar a otros, de aprender de otros. Bueno, nos habla de que Dios en su bondad está siendo condescendiente con nosotros y nos está permitiendo poder aprender, crecer, y que al final esto sea algo natural y alcanzable en nuestra vida, poder dar la gloria de Dios en nuestra paternidad y en nuestro rol como esposo. Bueno, esto nos recuerda que el propósito del hombre y la mujer, como ya decíamos, es reflejar a Dios, y la forma de hacerlo vamos a ver en esta mañana, de tres maneras: en su naturaleza, en sus deberes y en la promesa de Dios para nosotros. Entonces, decimos, el llamado de Dios al hombre es, al final, dar la gloria a Dios, reflejar su carácter. Bueno, y lo vamos a ver a través de un triple enfoque: la naturaleza, los deberes y la promesa. Lo primero que vamos a ver es la naturaleza del hombre como cabeza del hogar. En su naturaleza, el hombre es un reflejo de Dios como gobernador, como alguien que está ahí para dirigir, en el buen sentido de la palabra, para gobernar, en el buen sentido de la palabra, para liderar, para guiar, para decir lo que se hace, para marcar el paso. Es interesante cuando nosotros vemos al pueblo de Dios saliendo de Egipto. El Señor le dijo: bueno, a mi orden te levantarás y andarás, a mi orden te vas a establecer. Cuando yo te diga, acá nos quedamos, acá nos quedamos. Bueno, es interesante, así debería funcionar una familia. No en un sentido autoritario, no en un sentido de que el hombre es el que ordena. Obviamente la mujer debe ser consultada, debe tener esa posibilidad de decir: mira, creo que lo mejor es esto o otro. Pero ese es el diseño natural de Dios. Después puede haber excepciones, pero el hombre está puesto para liderar. Y una vez más, hermanos, vamos a hacer énfasis en esto. No para liderar de manera pecaminosa, abusiva, humanamente hablando o carnalmente. El hombre fue llamado a liderar como Cristo. Nosotros podemos ver claramente en los evangelios cómo Él lideraba a sus discípulos, cómo Él los llevaba a orar, cómo Él los llevaba a trabajar con la gente. Bueno, así debería funcionar una casa y así debería funcionar un hombre según el diseño de Dios. Liderazgo en el hogar no nace de una concepción sociocultural, no es que ahora la sociedad está buscando líderes y la sociedad nos enseña cómo liderar. Seguramente hay muchos líderes positivos en el mundo que podemos mirar y hasta imitar en determinadas cosas, pero ninguno se asemeja al diseño
de Dios para liderar, y el ejemplo de eso es Cristo. El Señor nos llama no solamente a enseñarle el Evangelio a nuestros hijos, sino a a modelar el Evangelio con nuestra conducta, con nuestra autoridad, como Cristo lo hizo. Los deberes del hombre brotan naturalmente de su llamado a ser hombre, a liderar. Si queremos entender cómo debe gobernar un hombre en su casa, entonces debemos entender, considerar y contemplar cómo Dios gobierna su casa. Bueno, creo que la mayoría de nosotros aplicamos esa misma premisa a la hora del perdón, ¿no? Decimos, bueno, mira, ¿cómo tiene que ser el perdón? Nos pregunta alguien. Bueno, tenemos que perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Yo debo imitar a Dios, debo ser tan misericordioso, sensible, tan determinado a la reconciliación y al perdón como Dios lo es. Cuando pensamos en esto, en el aspecto de liderar como hombres, entonces Dios es nuestro ejemplo, Dios es nuestro referente. El hombre ha sido puesto en la tierra y particularmente en su hogar para ejercer un dominio de una manera análoga al gobierno divino. Quiero que volvamos ahí a Génesis. Y vamos a ver rápidamente algunas cosas que estamos hablando con respecto a esto. Génesis 2. Versículo 18 dice, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras ésta dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Bueno, versículos anteriores, el Señor le dice a Adán cuál es la tarea que él tenía que hacer. Lo puso en el Edén y le dijo, bueno, vos tenés que gobernar en el Edén. El jardín es un lugar perfecto, santo, y te pongo como un vicegobernador. No en tu propia autoridad, no en tu propio poder, yo te doy ese poder para gobernar, le dijo Dios a Adán. Y una de las tareas que el hombre tenía que hacer en el Edén, no solamente era gobernar, cuidar y expandir el jardín en toda la creación, sino que también debía procrearse y poblar toda la tierra, ¿no? La frase típica que conocemos es tenía que poblar la Patagonia o algo similar, y esa era la tarea que Adán tenía. Ahora, Adán no podía llevar adelante esa función. No solamente estaba llamado a gobernar a los animales o a la creación, sino que era llamado a gobernar su casa. Y si él necesitaba procrearse, necesitaba tener una casa y necesitaba tener una compañera para llevar adelante esa tarea que Dios mismo le había asignado. Por eso luego en el capítulo 2 vemos cómo Dios le provee esa ayuda idónea, esa compañera ideal para que él pueda llevar adelante esa tarea que Dios le había dado. El hombre fue puesto en ese recinto del Edén para llevar adelante este modelo o este aspecto de la voluntad de Dios para su vida. Ahora, cuando nosotros pensamos en Adán, de alguna manera Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los varones, un pequeño Edén, ¿no? No en el sentido de perfección, de la hermosura, nos ha dado un recinto en el cual Él nos pone como Dios puso a Adán para gobernar esa casa, para gobernar ese jardín.
Y ese lugar, hermanos, es nuestra casa, es nuestra esposa, son nuestros hijos. Claro, a diferencia de Adán, no tenían ni habían alcanzado la perfección que había en aquel tiempo. Son seres pecaminosos, imperfectos, como también nosotros somos. Pero al final Dios pone al hombre o levanta al hombre a ese lugar al formar un matrimonio, una familia, para que como Adán también pueda gobernar sobre su casa. Dice que nosotros somos llamados a contemplar a Dios y en ese contemplar a Dios poder replicar su manera de hacer las cosas. Bueno, lo que vemos en las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es que Dios es un Dios que reina, un Dios que gobierna, un Dios que dice la palabra una y otra vez, está sentado sobre su trono y reina. Ahora, un hombre puede decir, bueno, si yo tengo que imitar a Dios, voy a llegar a mi casa, voy a buscar el sillón más cómodo, me voy a sentar y Dios está sentado en su trono y reinando. Y no estamos hablando de eso. Dios es un Dios activamente presente en la creación. Dice que Él sostiene las cosas. Todo lo creado es sostenido por Dios, todo lo creado es supervisado por Dios. Y Dios no es un Dios que está estático, que está quieto, que está descansando. Dice el Señor hablando del Padre, mi Padre trabaja y yo trabajo. Esa debería ser un llamado de alerta para nosotros, al pensar que si Dios, no teniendo necesidad de nada, siendo perfecto, siendo santo, que con un solo chasquido de sus dedos todas las cosas suceden, aún así Él tiene esa responsabilidad y compromiso de trabajar y de llevar adelante cada asunto de su reino, cuanto más nosotros como hombres deberíamos ser activos y determinados de la misma manera. Bueno, lo que vemos en las Escrituras es a un Dios que reina. La palabra afirma con total claridad que Dios reina sobre toda su creación. Alguien decía, no hay un solo milímetro del universo que escape al dominio soberano de Dios. No hay un área en el universo que escape a su control, a su conocimiento, a su gobierno. No hay nación, no hay familia, no hay reino, no hay circunstancias que escapen a su conocimiento, a su propósito y a su reinado. Salmo 47:7 dice, porque Dios es Rey de toda la tierra. Versículo 8 continúa diciendo, Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Esa figura de un Dios sentado no está diciendo que Él se cansó o que Él necesita reposar. Recuerdan cuando hablamos de Cristo y la palabra nos presenta a Cristo como ese que ascendió a la diestra de Dios Padre y el Señor, Dios sienta al Señor a su mano derecha. No está diciendo, bueno, ahora venía a descansar de esa travesía por la tierra. No, es sentarse a la derecha, es un reconocimiento, es un honor, es decir, alguien que está en autoridad. Cuando nosotros vemos a Dios sentado en su trono, nos está hablando de la misma, un Dios soberano, un Dios que reina, un Dios que no necesita estar exaltado y ahí determinando que las cosas sucedan. Él está en su trono y eso es suficientemente para que las cosas transcurran según su voluntad y su propósito. Este gobierno no es algo abstracto, es una realidad visible en la historia universal de todos los hombres. Desde el momento cero de la creación hasta el final de la creación, siempre Dios está al control soberano de todas las cosas. Y eso fue precisamente lo que también Nabucodonosor aprendió cuando Dios lo humilló. Ahí en Daniel capítulo 4, versículo 34, dice, Nabucodonosor está hablando y dice, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y escuchen esto, hermano, dice, porque su dominio es un dominio eterno. Su reino permanece de generación en generación y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él actúa conforme a la voluntad del ejército, él actúa conforme a su voluntad, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Bueno, es maravilloso todo el entorno teológico de lo que está diciendo el pasaje, pero es mucho más maravilloso saber que estas son palabras de un incrédulo, de alguien que no conocía a Dios y dice, miré a Dios, lo bendije, lo alabé, lo glorifiqué
y dice que su dominio, su reino es eterno, nunca dejará de reinar, siempre reina. Su reino permanece de generación y generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados por Él como nada. Y esto no significa que Él desprecia a su creación, sino que a la hora de decidir nadie puede ponerse de igual a igual con Dios. Él dice, no tenés parte en este asunto, no tenés ninguna posibilidad de que cambie mi determinación, yo soy Dios. Y dice, Él actúa conforme su voluntad, en el cielo o en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. Bueno, eso es maravilloso y a la vez, muchas veces, es lo que nos causa tanta sorpresa de no entender o de no asimilar las cosas que suceden en nuestra vida a la luz de esta verdad. Por alguna razón Dios lo está permitiendo y trayendo a nuestra vida cosas buenas, cosas malas, pero al final hemos de descansar siempre en que Él reina. De modo que el punto de partida en esta mañana es un Dios que reina. Y el hombre está llamado a reflejar ese gobierno de Dios en esa relación de un Dios soberano, reinante, en todas las cosas que Él ha creado. Bueno, ¿cuáles son las características del reino de Dios? ¿Cómo es que Dios lleva adelante su reinado? ¿Cómo Él desarrolla su poder soberano sobre todas las cosas? Bueno, decir que Dios reina es muy amplio, ¿no? Tranquilo, hermano, Dios reina. Bueno, pero decime algo más concreto, algo que me sirva. Bueno, cuando afirmamos esta verdad debemos preguntarnos, ¿cómo reina Dios? ¿Dios reina? Sí, Dios reina. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo lleva adelante? Bueno, y vamos a verlo a la luz de 3 términos o 3 definiciones. Dios reina con justicia, Dios reina con sabiduría y Dios reina en bondad. Entonces, cuando hablamos de que el hombre debe reflejar a Dios reinando, que el hombre de alguna manera es llamado a reflejar ese gobierno de Dios sobre la creación, debe hacerlo bajo estas 3 premisas. Debe reinar o debe llevar a su casa en ese liderazgo con justicia, con sabiduría y con bondad. Gracias. Dice 2 de Samuel 23:3. El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Bueno, dice Samuel 23:3, hablando acerca de Dios, que Él reina con justicia sobre los hombres y que con temor gobierna, con temor de Dios gobierna. El Salmo 96:10 dice, Él juzgará a los pueblos con justicia o con equidad. Bueno, esto es suficiente para tener una idea un poco más amplia, más clara de cómo Dios reina con justicia. Dios no gobierna de manera arbitraria, aunque hay una intención clara muchas veces de parte del hombre de entrar en ese debate. No, bueno, Dios es un Dios autoritario, Dios es un Dios malvado, Dios es un ser exigente y no ven que Dios está obrando en justicia. Y la verdad es que lo que mayormente el hombre ve, aún el hombre incrédulo, lo que mayormente ve no es la justicia de Dios, sino lo que ve es la misericordia de Dios. Porque si todos nosotros recibiéramos al momento de existir, de nacer, o en algún momento en que Dios determinara darnos lo que merecemos, su justicia determinó que lo que nosotros merecemos es la condenación eterna, el ser consumido eternamente por su ira. Pero Dios no nos da eso, Dios nos da misericordia. Dios es compasivo con nosotros. Dios no actúa caprichosamente, nunca se excede en sus determinaciones, nunca comete injusticia. Su gobierno es perfectamente recto, obra según su sabiduría y conforme a su justicia irreprochable. Perdón, hermanos, tengo una tos que me tiene mal, me está maltratando hace varios días. Entonces, si preguntamos, ¿cómo debería yo ejercer autoridad en mi casa? ¿Cómo debería hacer el trato del hombre para con su esposa, para con sus hijos? Bueno, la primera referencia debería ser con justicia, con equidad. Bueno, el Señor en el Evangelio dice que muchas veces nosotros actuamos
no con justo juicio, o no juzgamos con justo juicio. Bueno, eso creo que es la tendencia natural en todos nosotros, no hacer las cosas de manera justa o como Dios las haría, pero eso nos debe llevar a considerar estas cosas, a poder actuar con ese cuidado, con ese temor. Entonces, si el hombre ha de reflejar a Dios en su casa, no puede gobernar su casa sin mirar el espejo de la palabra y de ahí entonces ver claramente a Dios como un ser justo. Y no solamente es un Dios justo en momentos, por temporadas, en ocasiones o en determinadas cosas, sino que su justicia es para siempre. Él es un Dios justo todo el tiempo. Y yo sé que a la hora de compararnos con Dios, de la misma manera que compararnos con Cristo, uno siempre queda lejos del estándar, queda lejos de la vara, pero de todas maneras somos llamados a imitar la justicia de Dios en el trato con nuestra familia. El hombre no puede dirigir su casa con parcialidad, con enojo, con ira, con egoísmo. Debe imitar a Dios y dirigir su casa con justicia. Y yo sé, hermanos, que nosotros miramos para atrás, nuestra casa, yo miro para atrás y veo las toneladas de injusticia que llevamos adelante en nuestra casa. Y la realidad es que eso que está atrás no se puede cambiar. Pero sí, Dios en su bondad nos permite poder ver nuestro pecado para llevarlo a la cruz del Calvario y también poder ir a Cristo, pedir su ayuda y su gracia para que esto comience a ser una realidad en nuestra vida. En segundo lugar, Dios reina con sabiduría. El Salmo 104 muestra cómo Dios ordena toda la creación, alimenta a las criaturas y regula los tiempos y provee todo lo necesario para cada ser vivo. Vamos a ir ahí al Salmo 104. Podemos leer desde el versículo 1, dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, y al sonido del trueno, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía la fuente de los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed a los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ranas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y pan que sustenta la vida del hombre. Se llena de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves y en las hayas hace su casa, la cigüeña. Los montes altos con las cabras monteses, las peñas y madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella carretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde.
Cuán inmensurables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Bueno, hermoso pasaje que nos lleva a considerar cómo Dios hizo todas las cosas con sabiduría. Cómo Él preparó que cada cosa sea una ayuda para la otra. El río que desciende desde los montes ayuda a crecer la vegetación, los árboles, la hierba. De la misma manera da el agua necesaria para los animales, para los pájaros. Bueno, el salmista nos va narrando de qué manera Dios, con un diseño perfecto, santo y sabio, diseñó todas las cosas. Dios no hace las cosas por accidente, ni por impulso, ni por necesidad. Él sabe perfectamente lo que hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Ninguna criatura existe fuera de un propósito divino. Ningún acontecimiento escapa de su gobierno y ningún detalle de la creación está separada de su eterna sabiduría. La Escritura nos presenta a Dios no solo como el Dios creador de todas las cosas, sino como aquel que creó todas las cosas con sabiduría. Dice el Salmo 124, versículo 24, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones, nosotros leíamos de tus beneficios, si no recuerdo mal, de tu sabiduría. Entonces, esto nos lleva a pensar en este concepto o en este principio de que Dios reina con sabiduría. Dios creó todas las cosas con sabiduría y todas las cosas siguen funcionando en esa misma dinámica creacional, santa de Dios, con la sabiduría de Dios. La creación no es una simple demostración del poder de Dios, sino la manifestación de su mente santa, perfecta y sabia. Dios no solo tiene poder para crear, tiene sabiduría infinita para ordenar que cada cosa creada cumpla una función específica en la creación. La confesión de Londres, nuestra confesión, enseña que Dios desde toda la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo cuanto acontece. Dios creó todas las cosas, aún lo que podemos ver y tocar y aún los acontecimientos en nuestra vida fueron creados, permitidos por Dios de manera inmutable, de manera sabia, de manera libre. Por lo tanto, el hombre no está gobernado por el azar, sino por la santa providencia de Dios. Aunque muchas veces nosotros podemos cuestionar o dudar si verdaderamente Dios está en control de todas las cosas. Hay un pasaje maravilloso ahí en el libro de Daniel, el capítulo 4, donde el profeta dice, el cielo gobierna. El cielo gobierna. Y a veces cuando nosotros miramos desde nuestra fe esa realidad, nos ponemos quizás a cuestionar, a dudar de eso, porque estamos atravesando cosas que nos están dañando, afectando, que están trayendo conflictos a nuestra fe. Pero debemos descansar en esta verdad. El cielo, Dios está gobernando con sabiduría. Hay cosas que hoy vamos a vivir como individuos, como familia, como matrimonio, que no entendemos y que quisiéramos evitar, pero debemos descansar que al final Dios, en su santo y sabio gobierno, lo está permitiendo con un propósito específico para nosotros. El mundo, el incrédulo, no está ajeno al gobierno de Dios. El incrédulo, los gobiernos, las políticas pueden ser contrarias a Dios, pero aún Dios está usando todo esto para un propósito santo y redentor. Bueno, la sabiduría de Dios no solo se ve en la creación, sino también en la providencia. Dios hizo todas las cosas sabiamente para que puedan convivir entre sí, para que haya esa autodependencia, sino también que Él creó todas las cosas y sostiene y dirige todas las cosas sabiamente. Bueno, el Salmo nos contaba cómo el sol sale en determinado horario, cómo la luna sale en determinado momento, cómo las aguas del mar no traspasan la ley que Dios estableció. Bueno, eso nos habla de un Dios que
creó sabiamente todas las cosas. Él sabe cuándo dar, Él sabe cuándo quitar, Él sabe cuándo abrir, Él sabe cuándo cerrar, Él sabe cuándo humillarnos y cuándo levantarnos de esa humillación, cuándo permitir que entremos o pasemos por aflicción y cuándo conceder alivio de esa aflicción. El libro del predicador dice: todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su hora. Y todo esto no es que es producto del azar, sino producto de este gobierno soberano de Dios. Volviendo al tema inicial, nosotros debemos ver a Dios no solamente para reconocer esta verdad teológica, sino para que al final poder replicar ese gobierno sabio de Dios y hacer todas las cosas con sabiduría en nuestra casa. El hombre debe gobernar su casa, debe llevar adelante su matrimonio, la crianza de los hijos, de la misma manera que Dios hace todas las cosas, con ese cuidado del detalle, con esa intencionalidad, con esa determinación. Cuando el hombre no actúa bajo esta realidad de Dios, de un Dios que gobierna con sabiduría, termina desvirtuando la figura que Dios imprimió en nosotros de liderar, de gobernar una casa como Dios, sino que también termina hiriendo a su propia familia. El hombre puede ser una persona embestida de autoridad, pero si no tiene discernimiento y si no lleva esa autoridad con sabiduría, como Dios la lleva, entonces eso, lejos de ser una bendición, será un problema para la casa. En tercer lugar, Dios reina con bondad. Acompáñenme, hermanos, a Mateo 6, versículo 26. Dios reina con bondad. Dice Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Bueno, estoy abreviando el versículo, pero claramente el Señor Jesucristo, luego de conocer el corazón del pueblo y ver cómo ellos estaban afanados por distintas cosas reales y necesarias y hasta vitales para la vida, Él les lleva y le dice: miren las aves de los cielos. Y dice: bueno, ustedes ven, ninguna de ellas tiene necesidad de nada. Miren las hierbas del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. ¿Y cuál es la intención de Cristo? No solamente poner o desviar la atención del conflicto y ponerla en otro lado, sino mostrarle cómo esa parte de la creación, los animales y la vegetación, son parte de la expresión bondadosa de Dios. Dios, a pesar de que son insignificantes en el plan redentor, a pesar de que no tienen ningún valor para Dios como sí lo tiene el cristiano por ser su pueblo, su esposa, dice: aún mi Padre, en un acto de bondad, de misericordia, las alimenta. Los pájaros pueden volar y vivir el tiempo que vivan porque Dios los permite. Podemos ver y contemplar una hierba, su flor y apreciar su aroma, su perfume. Y todo eso al final es una expresión de un Dios bondadoso que permite que eso suceda. Mateo 6, 32 dice: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no solo es un rey soberano, justo y sabio, también Él es un Dios bueno. Yo sé, hermanos, que en el mundo en que vivimos muchas veces nos cuesta asimilar este principio de un Dios bondadoso. El concepto que muchas veces nosotros tenemos de bondad es que viene alguien cercano a nosotros que nos aprecia mucho y nos da lo mejor que puede darnos, o nos da todo lo que nosotros queremos, pero cuando pensamos en Dios no se trata solamente de eso. Sin duda Dios nos da todas las cosas y si hay algo que tenemos es porque lo hemos recibido de su mano. Pero la bondad de Dios se expresa en un montón de otras cuestiones más importantes que cosas materiales. La bondad de Dios se manifiesta en que cada día puedo levantarme, tener vida, desarrollarme, poder disfrutar de la creación y aún poder disfrutar de Dios mismo. Y eso es una señal, una prueba de su bondad para con nosotros.
¿Quién de nosotros merece un día más de vida? ¿Quién de nosotros hizo suficiente méritos delante de Dios para que el Señor nos diera un día más? Bueno, sí, te ganaste un día más, te doy 24 horas. No, ninguno de nosotros. La razón por la que cada día, cada semana, cada mes y cada año transcurren en nuestra vida es porque Dios en su bondad así lo quiere. No lo merecemos, no lo alcanzamos. Generalmente desperdiciamos muchas de las bondades que Dios nos regala como días y semanas, pero en eso podemos ver que Dios es bueno. Dios en esa bondad o en ese desarrollo de su reino no solamente es bueno, sino que es un Dios que conoce la necesidad de sus criaturas. Bueno, por eso usamos el pasaje de que el Padre en su bondad alimenta a los pájaros o a las aves y alimenta la hierba en el campo, pero también dice el versículo 32 de Mateo 6, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Bueno, esto nos habla algo muy precioso de Dios. Hermano, no sé cuál es nuestra necesidad, no sé cuál es esa necesidad que nos oprime, que nos entristece. Quizás puede ser no necesariamente algo material o laboral, puede ser una cuestión espiritual, necesitamos más gracia, necesitamos crecer y profundizar en la verdad de Dios, pero debemos descansar en que Dios es un Padre bondadoso que sabe cuál es tu necesidad y a su tiempo Él proveerá lo que necesitamos. Su gobierno como Dios no es un gobierno distante, es un Dios que cuida y que provee para los suyos. Cuando pensamos en el hombre, esta es la figura que debemos tomar. Bueno, reinar, llevar adelante nuestro reinado, nuestro gobierno en ese recinto que es como un mini Edén donde Dios nos ha puesto, con esa autoridad, con ese derecho, con esa obligación, debemos hacerlo bajo esta característica. Así como Dios cuida todo lo que pertenece a ese Edén, nosotros debemos cuidar de la misma manera. Así como Él fue bondadoso con toda la creación, nosotros como hombres debemos ser determinados en poder modelar esa justicia, esa bondad, ese cuidado de los nuestros. El hombre fue creado para reflejar ese tipo de gobierno en su casa. Génesis 1, 26, 28 dice, versículo que leíamos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice, versículo 28, y ejerza dominio. Bueno, vamos a detenernos en esa frase de Génesis 1, 28, donde dice el Señor, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, varias cosas que el Señor va dándole a Adán al ponerlo en el huerto, luego que lo creó. Dijo, él tenía que fructificarse, tenía que multiplicarse, tenía que llenar la tierra y tenía que sojuzgarla. Bueno, lo que los teólogos dicen es que lo que Dios había determinado para esa era, para ese pacto, es que el hombre, manteniéndose sin caída y fiel al llamado de Dios, el Edén debía ser como expandido por toda la creación, para que al final, al ver al mundo, nosotros pudiéramos ver un inmenso Edén por todo el planeta Tierra. Y tenía que fructificarse y multiplicarse, o sea, tenía que replicar ese ser perfecto que era Adán y ese ser perfecto que era Eva. Ese era el propósito de Dios. Por eso Él le dice que ellos tenían que fructificarse y multiplicarse, y tenía que llenar la tierra y tenía que sojuzgar sobre la tierra y señorear. Esto nos habla de su función, de ese lugar de liderazgo que Dios le había dado al hombre en el Edén. Bueno, de la misma manera, el hombre en su casa es llamado a esta función. No podemos olvidar, vivimos en una sociedad donde tener hijos está mal visto. Dios llama al hombre a que se procree, a que el hombre tenga familia, que esa familia se extienda y que eso va a ser el medio utilizado para
de alguna manera, así como Dios había impregnado en Adán su imagen, su carácter, esos descendientes de Adán, donde él iba a procrearse y multiplicar, iban a nacer bajo esa misma característica con el que fueron creados. Otros seres nacerían de Adán y Eva con la misma característica que Dios había impregnado de ellos. Algo maravilloso. ¿Se imaginan cientos y cientos de hombres como Adán y Eva antes de caer? Bueno, sería algo maravilloso. Eso era lo que Dios determinó para el hombre, pero había una tarea que él debía cumplir. Él debía mantenerse en esa función sin comer del árbol, que Dios le había dicho que no comiese. Y sabemos lo que pasó, sabemos cómo terminó la historia. El hombre comió, el hombre falló y todo se corrompió. Pero aún así, a pesar de la caída y de la corrupción del hombre, Dios dejó impregnado en el hombre, en su liderazgo, esta tarea de gobernar, de gobierno, de ejercer dominio sobre su casa. Y volvemos sobre lo mismo, hermanos, no estamos hablando de algo de las figuras que nosotros tenemos de gobierno, ¿no? Gobiernos políticos o gobiernos en alguna organización que son, la mayoría de las veces, bueno, bastante criticables y lejos de querer imitar. Estamos hablando del gobierno como Dios, como Cristo. El Salmo 8, versículos 5 y 6 dice: la corona de gloria y majestad tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Bueno, el Salmo 8 es un salmo que a veces cantamos y la pregunta del salmista es: ¿cómo Dios ha puesto todo ese dominio sobre el hombre? ¿Cómo Dios ha bendecido a un ser tan insignificante como nosotros para ese lugar de reconocimiento? Dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Bueno, no podemos dejar de ver que ahí dice que Él lo vistió de corona de gloria y majestad y que Dios es el que lo hace señorear sobre las obras de sus manos. Dios creó al hombre a su imagen y lo puso como vicegobernador de todo lo creado en el Edén. Esto significa que el hombre fue diseñado para ejercer dominio representativo del reino o del gobierno de Dios. El hombre no es un ser autónomo, no es un ser absoluto que gobierna según lo que él quiere o su autoridad, sino que tiene una autoridad que le fue delegada. Por eso el hombre en su casa, en su hogar, está llamado a reflejar el gobierno justo, sabio y bondadoso de Dios. Y aquí podemos establecer esa verdad fundamental. La cabeza en un hogar, el hombre en su casa no puede ser un tirano sin piedad, no puede ser un autoritario, no puede ser un déspota que está solamente para dar órdenes en su casa. El hombre es llamado, podemos decir el más alto de los llamados, a reflejar a Dios en su liderazgo, en su casa. Hermanos, si nos detenemos acá y nos preguntamos, hacemos un autoexamen como varones, como hombres, y decimos: ¿yo gobierno como Dios? O sea, me asemejo un poquitito a lo que Dios es, ese Dios que es compasivo, misericordioso, que está pendiente de todos sus hijos, que está al detalle de cada cosa, de cada situación. Es un Dios que nos consuela, que nos sostiene, que nos guarda, que nos enseña, que nos anima. Bueno, de alguna manera eso somos llamados a hacer en nuestra casa. Y yo sé, hermanos, que en nuestra cabeza pasan las palabras de Pablo en 2 Corintios 2:16, donde dice: para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir: bueno, sí, yo lo cumplo con creces, ese es un retrato de mi vida, ese es un retrato de mi liderazgo en mi casa? La mayoría de nosotros caería delante de la cruz diciendo: Señor, perdóname, no soy ese hombre, no somos nosotros. Bueno, habiendo considerado la naturaleza de este oficio, debemos pasar ahora a los deberes que brotan de esa naturaleza. Lo que la Escritura demanda, exige e impone al hombre como responsable en su casa. Dice Pablo en Efesios 5:25: marido,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Bueno, es un pasaje que ha sido sumamente debatido, pero es un pasaje terriblemente claro, simple. Hay una orden que Dios le da al hombre y le dice, mira, en la medida que tu mujer sea buena, te trate bien, te ame, te cuide, sea sumisa y todo lo demás, amala. No, Dios no pone ningún condicionante, dice amá. Señor, amala. Pero mi esposa, ama a tu esposa. Y muchas veces Dios permite en el matrimonio y en la vida de nuestras esposas son ese lugar propicio donde Dios nos lleva a ver nuestro propio corazón. Es como en el desierto para los israelitas. Dice que Dios tomó al pueblo de Israel, los sacó de Egipto y los hizo vagar por 40 años sobre el desierto. La distancia de Egipto hacia la tierra prometida era de 2 días de camino. Ellos estuvieron 40 años vagando. Al final Dios les dice, ¿por qué pasó eso? Y le dice, la razón por la que te hice vagar es para que comprobaras tu corazón malo, que no ibas a obedecer la ley de Dios, que no ibas a guardar mi mandamiento. Y muchas veces Dios nos lleva frente a situaciones difíciles en el matrimonio con nuestras esposas, no solamente para poner en práctica este principio de amar, sino para sacar a luz lo que hay en nuestro corazón pecaminoso, malo, que no queremos obedecer a Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Amá. Amá a tu esposa. Y sí, pero nuestras esposas son difíciles, son personas que siempre están presentando oposición o estamos discutiendo. No puedo amar a una persona así. Bueno, cuando pensamos en este ejemplo de Cristo, Pablo toma el ejemplo de Cristo y dice después, no solamente que lo que tiene que hacer el varón cristiano de amar a su esposa, sino que dice tiene que amarla como Cristo amó a su esposa, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Cuando nosotros reparamos en este detalle de Pablo, diciendo al hombre, tienen que amar, pero tienen que amar como Cristo, no como ustedes quisieran, no como ustedes puedan, sino que el estándar, la vara de medida es el amor de Cristo. Entonces miramos a Cristo y vemos que Él no vino a amar a una iglesia perfecta, santa, sin ningún problema, no, todo lo contrario. Él vino a amar a una iglesia imperfecta, una iglesia pecadora, una iglesia inclinada a lo malo, una iglesia desobediente, una iglesia rebelde. Y muchas veces puede ser esa la situación en nuestro matrimonio. Pero la manera de modelar el evangelio, la manera de llevar adelante un liderazgo que bendiga a nuestras esposas es bajo esta verdad espiritual que es la de amar a nuestras mujeres como Cristo. La pregunta deberíamos hacernos no cada tanto, sino todo el tiempo, al final de cada día. Señor, estoy amando a mi esposa como vos amás a la iglesia. Y seguramente la conclusión sería la misma de no estoy amando como Cristo, pero hacia ahí vamos. Y entonces, al ver nuestra incapacidad, al ver nuestra incompetencia para esta tarea, pedir a Dios su ayuda. Señor, ayúdame a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Colosenses 3:19 dice, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estos textos nos recuerdan que el gobierno del hombre en su casa y sobre todo para con su esposa nunca puede separarse del amor, del honor, de la comprensión y del sacrificio. ¿Cómo deben amar los hombres a sus esposas? Con amor, honrando su lugar, con comprensión y con sacrificio. Es impresionante cómo Pablo une la muerte de Cristo con una representación del amor. Pero también nos enseña cómo debemos amar. El amor, hermanos, no es una expresión poética que muchas veces en una noche podemos decir, oh, cuánto amo a mi esposa y escribir poemas y, bueno, todo eso que alguna vez quizás hicieron. Y tiene que ver con una determinación.
Cristo determinó amar a la iglesia. Y no solamente Él dijo, voy a amar a la iglesia, sino que dice Pablo, se entregó en esa tarea de amar a su esposa. Hermanos, creo que no hay un testimonio más precioso, más real, más cristocéntrico que cuando un esposo ama a su esposa como Cristo nos demanda en este pasaje. El hombre debe gobernar los asuntos espirituales en su casa, en su familia. El hombre debe guiar a su familia en dos grandes áreas, la espiritual y la vida práctica. Con respecto a lo espiritual, el hombre debe ser el líder espiritual de la casa, debe ser el sacerdote en su casa, debe ser el primer pastor de la familia. Esto incluye que él tiene que enseñar, orar, modelar piedad y dirigir la adoración en su familia, porque eso es lo que Dios le ha llamado a hacer. Y yo sé que esto muchas veces uno comienza a cuestionarse y decir, bueno, pero no estoy preparado, no tengo el tiempo, no tengo el conocimiento teológico, bíblico para desarrollar eso en mi casa, y Dios no nos está llamando a eso. Dios no nos está llamando a ser teólogos o eruditos en cuanto a determinadas teologías o en cuanto a la verdad bíblica. Significa el hecho de asumir con responsabilidad y determinación el llamado de Dios. Hermano, basta con tan solo sentarnos en el comedor de nuestra casa, en el living de nuestra casa, convocar a la familia y leer un simple pasaje. De esa manera ya estamos honrando a Dios, estamos honrando a su palabra. El mensaje que estamos comunicando al entorno es este tiempo, este libro, esta palabra es importante para nosotros en esta casa. Job 1:5 dice que, lo voy a leer desde acá porque tengo otra versión y no quiero confundirlos. Voy a buscar Job capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado vamos a leer un ratito antes. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno del día del banquete o del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo hacía Job esto? Todos los días. Bueno, es interesante ver que, está bien, eran 10 hijos, los varones hacían el banquete, había un banquete por día, toda la semana, fiesta, comidas, y no sé muy bien cómo era la época o la tradición, pero había algo en el cual Job estaba consciente. Y él decía, mis hijos se juntaron, tomaron, comieron, ¿serán que habrán ofendido a Dios? ¿Serán que han pecado contra Dios? Y dice que él hacía, entonces se levantaba por la mañana y ofrecía un holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás han pecado mis hijos contra Dios y habrán blasfemado en sus corazones a Dios. De esta manera hacía todos los días. Cuando pensamos en este concepto del hombre como el líder responsable de la vida espiritual de la familia, Job es un ejemplo. Él se ocupó de su casa, él se ocupó del pecado de sus hijos, él era responsable delante de Dios. Él decía, quizá mis hijos han blasfemado en su corazón contra Dios. Él era un ser temeroso de Dios, responsable por sus hijos delante de Dios. Bueno, vivimos en una sociedad donde es el deporte nacional insultar a Dios o blasfemar a Dios. Lo triste es que muchas veces eso sucede en la casa
de hijos de Dios. Un padre cristiano, una madre cristiana, con total amor, compasión y misericordia, debe corregir el pecado de sus hijos. Una de las razones por la que el sacerdote Elí era señalado y criticado, Dios le dijo: nunca te opusiste al pecado de tus hijos. Todos sabían las cosas que los hijos de Elí hacían en la puerta del templo, que estaban con mujeres en las puertas del templo. Todo el pueblo lo sabía, y siendo él el sacerdote, no hacía nada. Y Dios le criticó y Dios le mató por esa situación. Y Dios mató también a sus hijos. Hermanos, esto es un tema serio. Los padres deben ser responsables de la vida espiritual de sus hijos hasta que tengan esa posibilidad. Esto no implica que yo tengo que forzar a que mis hijos crean, a que mis hijos se sometan al Evangelio, pero sí hay una realidad que estamos viendo en Job y que vemos en otros hombres en la Biblia, es que en la casa de un hijo de Dios, Dios era honrado, Dios era el centro de la vida de esa familia. Me encanta este pasaje de Job, porque nos impacta, nos desafía a imitar esa conducta, de velar por la vida de sus hijos, de todo el tiempo estar invocando el nombre de Dios, de todo el tiempo darle señales a ellos de que su transgresión, su pecado, su blasfemia contra Dios traían consecuencias. ¿Y cómo hacía eso? A través del holocausto. El holocausto era que Job tomaba una víctima, un animal del ganado, y lo sacrificaba y derramaba su sangre, y eso era una señal de que el pecado trae consecuencias a los ojos de Dios. La manera de mitigar esa ofensa contra Dios era que tenían que matar a ese animal. Dios había dicho: sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. De la misma manera, el hombre debe ser intencional en su casa a enseñarles a sus hijos que el pecado trae consecuencia. Hermano, varón, esa es tu responsabilidad. Eres el líder espiritual de tu casa, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos. Génesis 8:20 nos habla del diluvio o el postdiluvio, y dice que luego que las aguas bajaron y ellos pueden salir del arca, Noé y toda su familia fueron convocados y armaron un altar a Jehová. ¿Qué es lo que estaba diciendo con esa acción? Lo que estaba diciendo es: gracias Dios por esta salvación tan grande. Dios los había protegido en el arca, los había separado de la condenación universal, los había guardado en el arca, y ahora, luego de que pasaron esos días de juicio, ellos pueden salir y ver cómo la mano de Dios los había protegido a ellos. Y esa casa está honrando a Dios, está alabando a Dios y diciendo: Señor, gracias por todo esto. ¿Cuántas veces nosotros podemos sentarnos o deberíamos sentarnos en nuestra casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, y decir: Señor, gracias por tu salvación tan grande. Señor, gracias porque no merecemos nada de lo que tenemos, nada de lo que somos. Pero por eso, en reconocimiento a tu bondad, te levantamos un altar en nuestra casa. Esa es la figura que me encanta, hermanos, cómo Noé salió del arca y armó un altar. Todos los hombres deberían hacer esto, espiritualmente hablando, en su casa. Armar en su casa, no un altar físico, literal, sino decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El hombre debe enseñar la palabra a su esposa, a sus hijos. Debe procurar que en su hogar haya lectura bíblica, que haya oración, que haya conversaciones espirituales, que haya confrontación al pecado, que haya corrección y dirección piadosa. Varón, hombre, esa es tu responsabilidad delante de Dios. Un hombre no puede conformarse simplemente con el hecho de que su esposa o sus hijos son alimentados en la iglesia o son enseñados en la iglesia. Pueden recibir ayuda e instrucción en la iglesia. Pueden recibir ayuda e instrucción de buenos libros o de buenos sermones que pueden escuchar. Pero el deber primordial del hombre es ser un instrumento activo en su casa para el discipulado de su familia.
Eso debería ser lo que pesa en nuestro corazón cada día. Levantarnos con ese anhelo, llevar adelante ese compromiso que Dios nos ha dado, esa bendición de poder ser un instrumento de gracia en las manos de Dios para bendecir nuestra casa. El hombre debe también liderar no solamente los asuntos espirituales, sino también los asuntos cotidianos y económicos de la casa. Debe guiar la vida práctica del hogar. El liderazgo del hombre en la casa incluye tomar decisiones, administrar el orden, la previsión y el cuidado de las necesidades de la casa. No se trata solamente de traer lo que se necesita, el dinero, los medios apropiados para que esa casa funcione, sino es llamado a liderar, a conducir con sabiduría, con responsabilidad su casa. Debe proveer para su familia. La provisión del hombre no es un asunto opcional, es parte de su llamado, es parte de su deber delante de Dios. Entendemos que hay circunstancias extraordinarias que muchas veces el hombre está completamente dispuesto, pero se ve limitado temporalmente o por una cuestión particular de no proveer para su casa. Lo que estamos hablando acá no es si lo está haciendo o no lo está haciendo, sino si él tiene en claro que esa es su obligación delante de Dios. 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es tremenda la frase que usa Pablo diciendo que podemos convertirnos en alguien peor que un incrédulo. A los ojos de Dios, el incrédulo es algo que él aborrece, es algo que él rechaza, es algo que él, dice la palabra, está enemistado todos los días de su vida. Pero dice que cuando el hombre no provee para su casa, cuando el hombre de manera determinada, intencional, dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero decido no hacerlo, dice que eso se torna en alguien peor que un incrédulo a los ojos de Dios. Y hermano, creo que vale la aclaración en este contexto de decir, no estamos hablando de alguien que por alguna cuestión de salud o física o impedimentos laborales o se quedó se quedó sin trabajo y a pesar de que procura y busca, no sale nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que intencionalmente decide no proveer para los suyos. A los ojos de Dios, la Escritura nos dice que es alguien peor, más despreciable a sus ojos que alguien que rechaza el Evangelio. El hombre debe ser diligente, responsable y sacrificado en este aspecto. Debe ser el soporte y el protector de su casa. El hombre ha sido puesto como sostén emocional, espiritual de su casa. Esto significa que el hombre debe ser el de sentimientos fuertes en su casa. No el que se quiebra fácilmente, no el que rápidamente tira la toalla, no el que rápidamente dice no puedo más con esto. No, el hombre tiene que modelar en esas distintas situaciones de su casa que sus emociones están centradas en Cristo, que su vida está liderada por la palabra, que tiene verdaderamente ese espíritu de control y dominio propio que el Señor le ha dado a su tiempo. Esto no significa que el hombre nunca va a llorar o que nunca se va a quebrar o que no tenga debilidades. No estamos hablando de eso, sino que debe ser el primero en modelar ese sostén de su familia. Cuando todos están quebrados, él debería permanecer firme, él debería liderar a la esperanza, a la fe, a la confianza en Dios. El hombre debe sostener a su esposa en sus cargas, debe proteger a sus hijos en sus debilidades, debe ser firme cuando el hogar atraviesa dificultades y tormentas. La figura hermosa de esto es, los discípulos son llamados por Cristo y suben a la barca y se van juntos y el Señor se recuesta en la barca y ahí se duerme. Y dice el Evangelio que una gran tempestad, una gran tormenta se levantó y todos están ahí
gritando, llorando, temerosos de que no saben qué va a pasar, y uno comienza a increpar a Cristo y le dice, Señor, Señor, despierta que perecemos. Y Cristo se levantó y dijo al mar, enmudece, y todo se calmó. Bueno, el hombre debería funcionar así en su casa, no con ese poder de controlar todas las cosas como Cristo las controlaba, pero sí con ese aplomo, con esa seguridad, con ese descanso en Dios que Cristo mostró en el momento más crítico de los discípulos. La fortaleza del hombre no es la rudeza, sino que es la constancia, la estabilidad, la capacidad de soportar y seguir adelante a pesar del mal momento, a pesar del sufrimiento. El hombre debe conducir con sabiduría y ternura toda su casa. 1 Pedro 3:7 habla en el contexto del matrimonio y dice que el hombre debe vivir con las mujeres, con su mujer sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Este mandamiento es profundamente práctico porque el hombre debe aprender a conocer a su esposa, a entender sus necesidades, a tratarla con honor, delicadeza y discernimiento. Bueno, una vez más, seguramente esto es para nuestra confrontación. Seguramente muchos de nosotros vemos esto y vemos cuán torpes somos en el trato personal con nuestras esposas y el llamado del Señor a través de Pedro a convivir, a vivir con ella con sabiduría. ¿Se acuerdan? Hablamos, Dios reina con sabiduría. Así como Dios reina y trata a todo lo creado de una manera especial, particular, amorosa, tierna, el hombre debería vivir dándole honor a la mujer, reconociéndola, honrándola como un vaso más frágil. Colosenses 3:19, ya lo leíamos, y dice Pablo que el hombre debe considerar este llamado, no seas áspero con ella. Bueno, entendemos el concepto de aspereza, es algo que cuando pasamos por un lugar y nos raspa, bueno, nos deja un dolor, un ardor, una molestia. Bueno, el Señor nos está llamando a eso, a que eso no suceda en el matrimonio, y lo general es que esto es lo que sucede más veces de lo que pensamos. Somos muchas veces ásperos, duros, insensibles con nuestras esposas. El llamado del Evangelio es a modelar, a poder tener una relación completamente distinta a la que el mundo tiene. Esto excluye la dureza verbal, la impaciencia, el desprecio, la indiferencia y toda forma de trato hiriente o toda forma de maltrato. El hombre puede ser firme sin ser cruel, puede liderar sin aplastar, puede corregir sin humillar a su casa. Bueno, al final, el ejemplo que debemos mirar es el ejemplo de Cristo. Cristo amó a la iglesia, a su esposa, y se entregó por ella. Alguien decía, si queremos saber qué es lo importante para Cristo, veamos qué es lo que Él hizo por ellos. Y en este caso particular, si queremos ver cómo Cristo amó a la iglesia, veamos qué hizo por ella. Se entregó, dio su vida, se sacrificó por ella. Bueno, la manera entonces en que nosotros debemos destruir o derribar todo liderazgo incorrecto, imperfecto, pecaminoso, machista o autoritario, o aún aquel que es movido por nuestra propia carne, por nuestro propio egoísmo, debe ser mirar a Cristo. Hermanos, el llamado del Evangelio no solamente es a poner los ojos en Cristo para salvación, es poner los ojos en Cristo para modelarlo, para replicar su conducta, para imitar su andar y su relación con su esposa. Y no solamente debemos poner los ojos en Cristo para que Él nos salve, sino para que Él sea nuestro ejemplo a seguir. La palabra dice, Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ese es el llamado del Evangelio. Con el Evangelio recibimos el llamado a redención, pero también recibimos el honor de poder reflejar a Cristo en cada cosa, en el matrimonio, en la maternidad, en la familia. Ese es tu llamado. Cristo amó en la indignidad de su esposa. Cristo amó sacrificialmente y se entregó por ella.
Y dice que cada día la estaba santificando para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, aquel día. ¿Se dan cuenta? El Señor salvó a la iglesia y al final esa iglesia en la gloria será perfecta, santa, sin mancha ni arruga. Pero mientras tanto, porque es una iglesia imperfecta, no es santa todavía, no es completamente sin pecado, Él la sigue amando y se entregó para que su muerte tuviera efectos redentores en su vida. De la misma manera el hombre debe asumir, esa es mi esposa. Debo amarla, pero debo recordar que es imperfecta y que necesita de mi sacrificio, de mi entrega, para que ella aquel día pueda honrar también a Dios en su vida. El hombre debe amar a su esposa no solo cuando ella le resulta agradable o conveniente, sino también en sus debilidades, en sus luchas, en sus imperfecciones. Cristo amó a la iglesia. Cristo no amó a la iglesia porque era perfecta, sino que la amó para santificarla. Así también el amor del esposo puede ser ese instrumento redentor que Dios usa para santificar a su esposa. Al final, el hombre debe entender que nunca debe usar de su fuerza, de su autoridad o de su posición para herir, para maltratar, para imponer. Debe privarse de todo tipo de abuso que contradice directamente el modelo de Cristo. No debe descuidar su casa. Un hombre casado no debe vivir como si todavía fuera soltero y no tuviera una esposa por la cual dar cuenta a Dios. Su esposa no es un accesorio en su vida. Debe incluirla, escucharla, darle tiempo, darle afecto. Debe cuidarla como a un vaso más frágil. Debe cuidarla con su propio cuerpo. Dice Efesios 5:28 que los maridos deben amar a sus esposas como aman sus propios cuerpos. Bueno, creo que todos nosotros queremos lo mejor para nosotros. Por eso nos cuidamos o tratamos de hacerlo y por eso hacemos muchas cosas que hacemos para el bien de nosotros. Si tuviéramos esa misma determinación y ese mismo cuidado de nuestras esposas, cuán diferentes serían nuestras casas y nuestros matrimonios. La familia es un reflejo de la comunión de Dios. Dios ha querido revelar su relación a su pueblo usando términos familiares. Dios se presenta como padre, Cristo se presenta como hijo, como esposo, como esposa. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, el evangelio se hace visible. Cuando un padre guía a sus hijos con verdad, firmeza y ternura, refleja algo del carácter paterno de Dios. La vida familiar nunca es un asunto neutro, está íntimamente, como decíamos al comienzo, conectada con la gloria de Dios. Un padre abusivo, un padre que no cumple con las demandas impregnadas en su llamado, está desvirtuando la figura de Dios, la paternidad correcta. Un esposo duro o que maltrata a su esposa distorsiona el ejemplo del evangelio en Cristo. Una familia piadosa, aunque imperfecta, aunque muchas veces vacilante, al final embellece y reconoce la gloria del evangelio de Cristo. Hermanos, al final hay una promesa maravillosa para nosotros. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será nada. El hombre necesita sabiduría para gobernar como Dios, con justicia, con amor y con paciencia. Necesita la sabiduría de Dios, la gracia de Dios para hablar, para disciplinar con equilibrio, para proveer con diligencia, para guiar a su casa con fidelidad. Y Dios ha prometido darnos esa sabiduría cuando se la pedimos en dependencia de Cristo. El alto llamado del hombre en el hogar o el alto llamado del hombre en su existencia no es simplemente ocupar un lugar público en la iglesia o ser el mejor en su trabajo o en la tarea que realice. El alto llamado que Dios tiene sobre nosotros es ser lo que debemos ser en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad.
Hermanos, que el Señor nos ayude a que esto sea algo que nos desafía, algo que nos anima a buscar a Cristo y a poner en Él nuestra esperanza y a encontrar de Él, la gracia necesaria para poder ser esos padres, esos hombres, esos líderes, esos esposos que nuestra casa necesita. Amén. Oremos y terminamos con esta parte. Señor Padre, gracias. Gracias por Cristo. Porque le vemos a Él y podemos ver cuán lejos estamos de su ejemplo, de su vida, de su enseñanza, de su liderazgo. Señor, anhelo de todo corazón que cada uno de nosotros, los varones en esta mañana, haya sido confrontado por tu palabra, desafiado, pero también animado a poner los ojos en Cristo, a buscar de ti la ayuda, la dirección, para comenzar a transitar en este camino de las responsabilidades que tú has puesto sobre el hombre. Señor, miramos las responsabilidades y la tarea y nos asusta, pero miramos a Cristo recordando quién tú eres, Señor, tu poder, tu gracia, y somos alentados a correr la carrera que tenemos por delante con fe, con esperanza, con paciencia. Señor, bendice a los hombres en este lugar y levanta hombres en cada iglesia, en cada lugar, con ese carácter, con esa figura de Cristo bien marcada, que naturalmente podemos ver la obra del Evangelio en todos nosotros. Señor, bendícenos, bendice cada iglesia con hombres fieles a tu llamado, que honren el Evangelio y que sirvan a su casa. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.